la contraseña cuyo rol sea profesor, tenemos la posibilidad en el botón configuración que está ubicado a la derecha de la pantalla, activar edición. Esta opción nos va a poder permitir a los docentes agregar recursos a los distintos temas que tengamos dentro de lo que es nuestra aula virtual. En este caso, nosotros tenemos los temas como lo van a visualizar ustedes en la actividad y vamos a elegir el tema Paola y Carolina y en ese espacio vamos a comenzar a agregar un recurso o una actividad. Cuando hacemos clic en la opción, nos vamos a ver que esta interfaz nos visualiza las distintas actividades que podemos trabajar en Moodle, de igual manera que los recursos. Nosotros en esta oportunidad vamos a trabajar con la actividad cuestionario. Al seleccionarla y hacer un clic en agregar, nos aparece la siguiente interfaz donde nos va a pedir una cierta cantidad de información. Como ustedes pueden ver, configurar un cuestionario tiene varias opciones, desde la parte general, la parte de temporización, la parte de calificación, esquema, comportamiento de las preguntas, revisar opciones, apariencia, distintos tipos de retroalimentación, etc. Todas estas opciones son las que habilita la plataforma Moodle para configurar el cuestionario. Nosotros vamos a trabajar algunas de ellas en este tutorial para su mejor comprensión. La primera interfaz de configuración nos solicita en un primer momento un nombre que pueda identificar el cuestionario dentro del aula virtual. En esta oportunidad nosotros le vamos a poner cuestionario práctico taller para poder identificarlo. Luego nos pide en el siguiente campo la descripción. La descripción es una leyenda que le permite explicar la consigna, los distintos límites de tiempo, funciones, objetivos que se pretende lograr e indicaciones con respecto al cuestionario que se está creando. En este caso, nosotros vamos a ponerle modo de ejemplo que este cuestionario que vamos a realizar esta semana consiste en una serie de preguntas, ¿sí? Que vamos a tener que revisar ese contenido teórico, leer atentamente cada pregunta. Nosotros, además de agregarle el texto a esta descripción del cuestionario, se le puede agregar una imagen y todo lo que se requiera para poder representarlo. En este caso, yo voy a poner una imagen para que ustedes vean luego cómo queda configurado una interfaz. ¿Sí? Le voy a poner que la imagen se encuentre a la derecha del texto para que veamos cómo me va quedando en este momento la configuración de la descripción. ¿Sí? Entonces yo me aseguro de que el alumno va a tener una descripción con un nombre que esté identificando a esta actividad que estoy empezando a crear. Esta opción de mostrar la descripción en la página significa que yo puedo que en la página principal del aula virtual aparezca debajo del recurso cuestionario toda esta información. Si el docente lo desea, lo puede dejar. De lo contrario, se destilda y automáticamente cuando el estudiante ingrese al recurso va a poder ver esta descripción que hemos planteado. Una vez que está configurado el nombre de ese cuestionario y una pequeña descripción que el docente considere acorde para explicar lo que se va a hacer, comenzamos a ver la opción de temporización. La temporización está relacionada con todos aquellos parámetros que me indican fecha de apertura, cierre, límite de tiempo y qué ha sucedido cuando ese límite de tiempo ha culminado.
Si yo habilito cada una de estas casillas, automáticamente puedo cargar la fecha en que habilito a ese cuestionario conjuntamente con la hora y cerrar el cuestionario. Por ejemplo, yo puedo hacer que este cuestionario se abra el 7 de diciembre, que se abra, por ejemplo, el 1 de diciembre a partir de las 8 de la mañana y que el mismo se cierre el 5 de diciembre a las 23:23, es decir, hasta el último 23:59, para poder nosotros hacer que este cuestionario quede habilitado. Cuando tildo la opción habilitar, lo que se me da la posibilidad acá, es decir, el límite de tiempo en la que yo voy a permitir que el alumno trabaje en este cuestionario. Por ejemplo, yo puedo especificarlo en minutos, horas, días, semanas. Imagínense que nosotros podemos configurar que el alumno, una vez iniciado este cuestionario, tenga 60 minutos habilitados para realizarlo. Cuando yo configuro el límite del tiempo, tengo luego la opción de decir qué pasa cuando ese límite de tiempo culmina. Y es ahí donde tengo tres opciones disponibles para configurar. Que el envío se realiza automáticamente cumplido los 60 minutos, o que le doy un periodo de gracia para enviar ese cuestionario, no para responder más preguntas, sino que le voy a dar un tiempo de tal vez 2 minutos para que él pueda enviar el cuestionario y no tener que perderlo. Y el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Esto quiere decir que yo no le voy a dar tiempos extra una vez que los 60 minutos sean cumplidos. Todos estos parámetros los configura el docente de acuerdo a los objetivos que persigue con la actividad que está creando. Muchas veces no le damos tiempo, por lo tanto no habilitamos la casilla habilitar tiempo, y otras veces requerimos que ese cuestionario se haga en un determinado tiempo, y es por eso que trabajamos con estas opciones de el límite de tiempo y cuando ese tiempo se ha terminado, las distintas opciones que tenemos con respecto al envío de las respuestas. El periodo de gracia también está relacionado con el tema de el envío. Si yo le pongo que el periodo de gracia, automáticamente se me habilita esta opción para que yo le disponga cuál va a ser ese periodo de gracia en minutos que le voy a dar. Yo puedo decir que una vez que el límite del tiempo se cumpla, le doy un periodo de gracia para que me envíe este cuestionario de 5 minutos. Es decir, que una vez que yo tengo la configuración general ya cargada, la temporalización configurada, comienzo a trabajar con los campos de configuración de la calificación. Acá en este caso yo puedo crear distintos tipos de calificaciones. Por lo general uno trabaja, en este momento nosotros vamos a trabajar con la única opción habilitada que tenemos, pero se puede trabajar con distintas categorías de calificación que se configuran previamente en otras opciones que ofrece el Moodle. Acá nosotros lo que vamos a colocar es los intentos permitidos que le vamos a poner al alumno. Esto quiere decir que yo le puedo decir que ese cuestionario solamente tenga un intento para realizarlo, o le puedo hacer que él tenga, por ejemplo, 5 intentos. Si yo les digo que el alumno puede tener 5 intentos en responder cada una de las interrogantes de este cuestionario, a su vez le tengo que especificar cuál es el método de calificación que yo deseo, ¿sí? Si yo le pongo un solo intento, no me va a dar la opción de elegir cuál es el método de calificación, porque es cuando yo le asigno un puntaje a cada una de las preguntas, que lo vamos a ver a continuación, y ese va a ser el puntaje y el resultado final obtenido por el estudiante. Pero si yo le voy a colocar que va a tener 5 intentos para cada cuestionario, sí tengo que seleccionar el método de calificación que voy a obtener de acuerdo a los intentos.
Estos métodos de calificación que te ofrece Moodle son 4, de los cuales el primero está indicándonos que esta opción, el sistema va a calificar al alumno con, de los 5 intentos posibles, la calificación más alta que obtuvo en alguno de estos 5 intentos es la que va a quedar como resultado final. Si yo le digo promedio de calificaciones, lo que hace el Moodle es de los 5 intentos hacer un promedio y esa es la calificación que le otorga al cuestionario. Y el primero y el último intento significa que en el primer intento la calificación que obtuvo es la que queda registrada en el sistema. En el caso del último intento, registra el resultado obtenido en el último intento sin registrar los resultados previos de aquellos intentos que nosotros hemos configurado. La calificación para aprobar, en este caso le vamos a poner que se va a aprobar con 10 puntos. Entonces, cuando uno crea el cuestionario, estas son las pequeñas opciones, digamos, las 4 opciones posibles que tenemos para configurar. En lo que se refiere a esquema, lo que tenemos que ver con esta parte es con respecto a la navegación que vamos a tener del cuestionario. La navegación dentro del cuestionario, estos parámetros, significa que en una página, cuántas preguntas yo quiero que el alumno pueda visualizar. En este caso yo le puedo decir que por página me visualice una única pregunta, 10 preguntas, 5 preguntas. Todas estas son decisiones que toma el profesor de acuerdo a lo que él está buscando como objetivo de la actividad. Imagínense que nosotros en este caso vamos a elegir que la navegación sea que por página el alumno vea una única pregunta y el método de navegación que sea libre. ¿Cuál es la diferencia entre libre y secuencial? Libre quiere decir que si nosotros tenemos dentro de este cuestionario que estamos creando 10 preguntas, él se va a poder movilizar, el estudiante, desde la primera hasta la 10ª pregunta sin inconveniente, es decir, va a tener los botones de navegación para ir libremente entre una pregunta y otra. Si la hacemos secuencial, lo estamos obligando al sistema a que le muestre una única pregunta al alumno por página, de acuerdo a lo que configuramos previamente. Cuando él la contesta, sigue a la siguiente pregunta sin tener la posibilidad de navegar hacia atrás. Esto también es importante si nosotros queremos que el alumno visualice todo el cuestionario en un primer momento y él, de acuerdo a su conocimiento, elija qué preguntas va a ir haciendo o no, y en el caso de querer volver hacia atrás lo pueda hacer. Esa posibilidad se configura en el apartado esquema. Luego tenemos el apartado comportamiento de las preguntas. El comportamiento de las preguntas también es importante que lo podamos visualizar y configurar, porque aquí es cuando le decimos que si queremos que el cuestionario tenga las respuestas ordenadas al azar. Si yo tengo dentro de mi cuestionario preguntas de múltiples opciones, elegir esta opción como verdadera o como sí me va a hacer que las opciones de esas respuestas estén acomodadas al azar y por lo tanto cada estudiante pueda visualizar de manera diferente esas respuestas. Y luego tengo el comportamiento de las preguntas. Esto es importante porque yo acá puedo decidir de acuerdo a todas estas opciones cómo quiero que el alumno pueda visualizar respuestas a medida que va avanzando en ese cuestionario, ¿sí? En el caso de el comportamiento de retroalimentación, acá tenemos varias, pero interactiva con varios intentos. Si el estudiante responde inadecuadamente en algunas preguntas, él va a recibir una retroalimentación y va a poder seguir preguntando. Cuando yo hago modo adaptativo, cada vez que él responda mal, le voy a agregar, no va a tener penalización, a diferencia de acá que yo le puedo decir que él vaya respondiendo y si él se va equivocando, va teniendo
penalización, es decir, se le va descontando puntos. Todo eso se configura en el momento de ir agregando cada pregunta al cuestionario. La retroalimentación diferida es una de las opciones tal vez más utilizadas, porque es cuando el alumno, una vez que finaliza el cuestionario, recibe la respuesta de cada una de ese cuestionario, como verdaderas, como falsas, es decir, aquellas que estuvo incorrectas o no, pero una vez que finaliza el cuestionario. Con respecto a retroalimentación diferida con CBM, es cuando a su vez el alumno se autoevalúa, es decir, que por un lado tenemos el alumno va a hacer la respuesta al interrogante que le propone el docente y a su vez va a evaluarse a través de un porcentaje lo que él considera que sabe de ese tema. Son distintas opciones que tenemos los profesores para ir evaluando a ese alumno. Lo mismo con la retroalimentación inmediata, en lugar de darle la devolución al alumno de las preguntas correctas o incorrectas cuando termine el cuestionario, se lo voy haciendo en cada una de las preguntas y entonces a la medida que conteste una pregunta ya sabe si esa pregunta fue correcta o incorrecta. Y CBM lo mismo que vimos anteriormente con la retroalimentación diferida, es decir, que además de pedirle al alumno que conteste la pregunta y de hacerle una retroalimentación inmediata una vez que haya finalizado esa única pregunta, también le pedimos una autoevaluación, ¿sí? Como podemos ver, para configurar un cuestionario tenemos muchas opciones a las cuales podemos ingresar para realizar esa configuración de acuerdo a los campos que tenemos disponibles. Es por ello que le preparamos un material en formato PDF que está anexado al libro de esta semana para que ustedes puedan tener una comprensión más detallada de cada una de estas opciones.